Bienvenidos a Descubriendo el Cosmos, un viaje a través de las maravillas del universo. En este episodio, nos sumergiremos en el fascinante mundo de las estrellas y exploraremos su nacimiento a lo largo de la historia. Descubriremos mitos y leyendas relacionadas con su origen y cómo han sido percibidas por diferentes culturas a lo largo del tiempo. Acompáñenos en este viaje hacia las estrellas y desvelaremos los secretos de su nacimiento. Las estrellas, con su brillantez en el cielo nocturno, han fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo nacen las estrellas? En este episodio, exploraremos los mitos y leyendas que rodean el nacimiento de las estrellas y cómo han sido percibidas a lo largo de la historia. Comenzaremos nuestro viaje en busca de respuestas a uno de los mayores enigmas del universo. Las estrellas han sido objeto de admiración y adoración en diferentes culturas a lo largo de la historia. Exploraremos cómo estas historias han influido en nuestra percepción y comprensión de las estrellas. Las estrellas han sido consideradas divinidades en muchas culturas antiguas. En la mitología griega, por ejemplo, se creía que las estrellas eran dioses y diosas que habitaban el firmamento. El mito de la constelación de Orión es un ejemplo fascinante de cómo los antiguos intentaron explicar el origen de las estrellas en forma de leyendas. Es interesante cómo estas historias míticas han dejado huellas en nuestra cultura y lenguaje moderno. Incluso hoy en día, utilizamos términos como estrella fugaz o constelación que se derivan de estas antiguas creencias. Pero, más allá de los mitos y leyendas, ¿cómo se forman realmente las estrellas? Las estrellas nacen a partir de grandes nubes de gas y polvo en el espacio llamadas nebulosas. Estas nebulosas colapsan bajo la influencia de la gravedad y comienzan a formar protoestrellas. A medida que la protoestrella acumula más masa, su núcleo se vuelve más denso y caliente, hasta que finalmente se enciende y comienza a brillar como una estrella. Fascinante. Entonces, ¿podemos decir que las estrellas nacen de la muerte de otras estrellas? Sí, exactamente. Las estrellas más masivas terminan su vida en explosiones espectaculares llamadas supernovas. Estas explosiones liberan enormes cantidades de energía y materia al espacio, que luego se incorpora a nuevas nubes de gas y polvo, dando lugar al nacimiento de nuevas estrellas. Increíble. El ciclo de nacimiento y muerte de las estrellas es verdaderamente asombroso. Nos adentramos en un mundo lleno de misterios y maravillas. En el próximo segmento, exploraremos en detalle las etapas de formación de las estrellas y cómo los astrónomos las estudian. No se lo pierdan. Ahora que hemos explorado los mitos y leyendas generales sobre el nacimiento de las estrellas, es hora de sumergirnos en las fascinantes historias de dos culturas específicas. La cultura maya, una civilización antigua que habitó en Mesoamérica y que tenía una profunda conexión con el cielo y las estrellas. Vamos a explorar dos historias mayas sobre el origen de las estrellas, basadas en hechos reales y transmitidas de generación en generación. Según la cosmología maya, en el principio de los tiempos, hubo tres hermanos, Hunahpu, Izbalanque y Vucub-Hunahpu. Estos valientes hermanos se embarcaron en una búsqueda para capturar las estrellas y traer la luz al mundo. Después de superar numerosas pruebas y desafíos, finalmente lograron atrapar a las estrellas y las liberaron en el cielo nocturno, convirtiéndose en los guardianes de las estrellas. Otra fascinante historia maya está relacionada con el sacrificio del dios del sol, conocido como Quinichao. Según la leyenda, Quinichao descendió al inframundo y se convirtió en una estrella brillante después de un sacrificio supremo para traer luz y vida al mundo. Los mayas creían que cada noche, cuando el sol se ocultaba en el horizonte, Quinichao descendía al inframundo y emprendía un viaje peligroso para renacer al amanecer. Estas historias mayas reflejan la profunda conexión de esta antigua civilización con el cielo y su comprensión del origen de las estrellas. Nos muestran cómo los mayas atribuían un significado sagrado a las estrellas y cómo estas historias han sido transmitidas a lo largo de los siglos, preservando su cultura y conocimiento astronómico. Ahora, nos trasladamos a la lejana isla de Java, donde la cultura javanesa ha dejado una rica tradición de mitos y leyendas relacionados con el origen de las estrellas. Exploraremos dos historias javanesas que nos revelarán su visión única sobre este fenómeno celeste. En la antigua cultura javanesa, se cuenta la historia de una princesa y un príncipe estelar que se enamoraron perdidamente. Sin embargo, su amor estaba condenado, ya que el príncipe estelar debía regresar al cielo cada noche. A pesar de las dificultades, la princesa juró esperarlo fielmente. Como muestra de su amor eterno, las estrellas en el cielo formaron un patrón que representaba a la princesa y el príncipe, recordándonos que el amor verdadero trasciende las barreras del tiempo y el espacio.
En otra fascinante historia javanesa, se narra cómo las estrellas fueron creadas a través del tejido de una diosa llamada Duitari. Según la leyenda, Duitari pasaba sus noches tejiendo hilos brillantes en el cielo, creando así los patrones de las estrellas. Cada noche, cuando observamos el cielo estrellado, estamos presenciando el resultado de su labor creativa y dedicación. Estas historias javanesas nos transportan a un mundo lleno de poesía y misticismo, revelando la forma en que la cultura javanesa ha interpretado el nacimiento de las estrellas a lo largo de los siglos. Nos invitan a reflexionar sobre la belleza y el significado profundo que atribuyen a este fenómeno celeste. Esperamos que hayan disfrutado de estas fascinantes historias de la cultura maya como en la javanesa. El origen de las estrellas ha sido objeto de admiración y contemplación. En nuestro próximo episodio, continuaremos explorando las maravillas del universo y nos sumergiremos en el fascinante mundo de nuestro sistema solar. No se lo pierdan.